Buenos días a todos. Vamos a dar unos minutitos más, pues para que se vayan conectando la gente y ya comenzamos. Gracias. Buenos días. Ahora sí, vamos a ir comenzando. Buenos días a todos y antes que nada, muchísimas gracias a todos por participar al webinar de Gemelo Digital de Procesos. Agiliza y mejora la toma de decisiones sobre la línea productiva sin riesgos para tu empresa. Soy Mirela Ibova y soy la Marketing Manager de Avantec. Bueno, a continuación os voy a presentar el ponente que nos va a acompañar durante el seminario de hoy y sobre todo pues algunos aspectos clave, ¿no? Antes de continuar, os informo que durante el webinar los micrófonos van a estar deshabilitados, pues más que nada para evitar interferencias, ruidos de fondo, etc. Sin embargo, tenéis una pestañita en la que podéis realizar todas las preguntas que queráis. Ahora sí, vamos a comenzar con las presentaciones. Bueno, como os he dicho, yo soy Mirela Ibova y soy la Marketing Manager de Avantec y os quiero presentar a Pablo Docabo, que es Business Consultant, y Pablo es la persona que va a llevar la parte práctica del webinar. Avantec forma parte del grupo CT, que es un conjunto de empresas que implementa soluciones de diferentes fabricantes en el ámbito de PLM y BIM. CT está formado por más de 1.800 personas y cuenta con más de 2.000 clientes en el mundo, está distribuido en torno a unas 30 oficinas por el mundo. En cuanto a Avantec Soluciones PLM, es la unidad de negocio de CT que distribuye las soluciones del fabricante Siemens. Avantec ofrece servicios de implantación, formación, postventa, outsourcing, consultoría, soporte y mantenimiento también, todo eso en el entorno de las soluciones CAD, CAM, CAE y PLM. Además, Avantec está centrado en la distribución de las herramientas NX, Teamcenter, SimCenter Testing Solution
Technomatics Process Simulate y Technomatics Plant Simulate. En general son soluciones orientadas a la digitalización y transformación digital. Bueno, sin más os dejo con mi compañero Pablo para que tome el mando del webinar. Pablo, buenos días, todo tuyos. Hola. Hola, ¿se me escucha ahora? Buenos días, sí, perfectamente. Nada, muchas gracias. Voy a ir compartiendo yo mi pantalla. A ver si Perfecto. Ahora veis sí, correctamente. Vale, perfecto. genial. Pues nada, bueno, con esto comenzar directamente la sesión. Os voy a comentar un poco, primero a modo general, lo que sería la agenda que vamos a seguir hoy. Vamos a hacer una introducción a ese concepto de gemelo digital como una herramienta 4.0. Voy a explicar el concepto a rasgos generales y luego os voy a un poco concretar los diferentes tipos, ¿vale? Para que cuando hablemos del gemelo digital de proceso sepamos contextualizarlo. Entonces, gracias a esto luego podremos introducir ese concepto en más detalle. Hay una serie de vídeos que os ilustrarán toda esa información que os voy a concretar hoy y posteriormente veremos otra herramienta, ¿no? que al final nos ayuda a que ese gemelo digital se asiente dentro de nuestra compañía, que es el PLM. Nada, será simplemente una breve introducción de ese concepto para que entendáis cómo puedo llegar a integrar estas dos ideas, estas dos metodologías y tecnologías dentro de nuestra compañía. Y por último, pues simplemente ilustraros con algún caso de éxito, algún ejemplo de otras compañías que ya han pasado por este reto, ¿no? de digitalizarse y de mejorar su manera de trabajar usando estas herramientas. ¿Vale? Entonces, sin más, os voy a definir un poco este concepto de gemelo digital, entender dónde nace, ¿no? En ese contexto de industria 4.0, donde habréis oído hablar pues, de diferentes herramientas, diferentes metodologías, diferentes tecnologías, como puede ser el IoT, blockchain, fabricación aditiva o diferentes conceptos que se hablan a día de hoy continuamente, ¿no? Entonces, dentro de este contexto es donde nace esa idea de gemelo digital. Ahora bien, ¿qué es? ¿Qué es un gemelo digital? Pues es al final esa representación virtual o digital de un producto. No solo de un producto, sino también la maquinaria con la que lo fabrico o la planta industrial donde se encuentra y por donde, digamos, va evolucionando ese diseño, ese producto. También es todo lo relacionado a la conexión y la comunicación de ese mundo digital con el mundo real. Aquí, por ejemplo, veis pues, simplemente una ilustración, ¿no? de un elemento diseñado que podría ser esa representación física y el gemelo digital sería esa otra imagen que aparece aquí al lado que nos ilustraría un poco cuál es esa información que estamos manejando, ¿no? Esa información de manera virtual que tenemos controlada sobre nuestro producto, nuestra empresa finalmente. Ahora bien, cuando hablamos de gemelo digital, y es por lo que esta sesión de hoy se llama gemelo digital de proceso, porque existen diferentes divisiones, ¿no? dentro de este concepto, ya sea por el grado de conectividad entre ese mundo real y digital, donde podríamos encontrarnos pues un gemelo digital conectado, un semiconectado o directamente no conectado. Y en este caso nosotros nos vamos a ceñir a la división que os muestro aquí a continuación, ¿no? Ese gemelo digital de producto, el de proceso, que es el que nos abarca la sesión de hoy, y por último el gemelo digital de rendimiento. ¿Vale? Entonces, voy a introducir estos tres conceptos y en detalle veremos ese gemelo digital de proceso, pero así vosotros seréis capaces de entender un poco sobre qué estamos hablando y qué implicaciones y conexiones tienen entre ellos, ¿no?
Entonces, para esto tenemos que empezar planteando una plataforma de colaboración, que luego veremos que el PLM nos ayuda a sentar esta plataforma de colaboración, donde, bueno, empezamos ubicando nuestro producto virtual. Ese producto virtual que al final es todo el diseño, toda la simulación y la posterior verificación de un producto concreto. Pero además, donde podemos incluir pues, una simulación o una generación de comportamientos dinámicos, de fluidos, de la mecánica, la electrónica, diferentes herramientas que nos permiten también gestionar el software, por ejemplo, y no solo el producto que estoy definiendo o que estoy desarrollando en mi empresa, sino también pues toda la maquinaria o el entorno que hay alrededor, donde yo las diseño. No estoy evaluando cómo, de momento no estaríamos evaluando cómo se comportan, cómo defino ese proceso de fabricación, sino simplemente me ciño al producto como tal con su representación visual. ¿Vale? A esto es a lo que llamamos gemelo digital de producto. Y a continuación de esto, cuando yo ya tengo mi producto definido, lo que tengo que hacer es empezar a definir esos procesos, ¿no?, que van asociados a la consecución de ese producto virtual en algo real, ¿no?, a esa fabricación o a esa definición, ¿no?, del producto físicamente. Entonces, aquí es donde empezamos a hablar del tema de hoy, ¿no? Ese proceso virtual que, como veis, está en parte unificado, ¿no?, con ese producto, porque sin el otro no podríamos llegar a entender bien cuáles son esas restricciones, esas especificaciones que puedo tener a la hora pues, de empezar a definir mi proceso virtual, ¿vale? Al final, ese proceso virtual va a abarcar toda la planificación, toda la simulación, e incluso nos va a permitir predecir y optimizar la producción de una manera digital, haciendo pues la generación del código del PLC, de las máquinas y simulando la puesta en marcha de esa fabricación real, ¿vale? Entonces, a ese conjunto de acciones alrededor del proceso es a lo que se llama gemelo digital del proceso. Y en este punto, volviendo un poco al concepto que he introducido de esa conexión entre ambos, lo que nos permite tener estas dos áreas definidas en esa plataforma de colaboración es que me permite verificar si mi proceso virtual está cumpliendo o está consiguiendo el producto real, está consiguiendo que eso se materialice de alguna manera. Podemos hacer toda esa simulación de cómo es el proceso de fabricación de una pieza, de un producto concreto, para ver si realmente, pues con esos parámetros que tiene el ecosistema en el que nosotros trabajamos, podemos llegar a validar que realmente conseguimos ese producto. Pero de la misma forma en la que la comunicación se hace desde el proceso al producto, verificándolo, lo podemos hacer en la otra dirección, sabiendo que ese producto va a ser el que especifique cómo tiene que ser mi proceso. Entonces, esto nos va a permitir anticiparnos, nos va a permitir definir cuáles son los flujos, cómo es mi línea de producción y al final incluso establecer unos indicadores, unos KPIs que nos van a permitir pues, evaluar si la producción la estoy consiguiendo de una forma eficiente, etcétera, ¿no? Son conceptos que podrían venir más adelante. Entonces, es importante que entendamos un poco más ese gemelo digital de proceso, qué abarca y cómo podemos empezar a definirlo dentro de nuestra compañía. Y entonces es para esto, para lo que pues vamos a empezar a hablar de una simulación de procesos reales, ¿no? Vamos a poder hacer o definir pues, un proceso concreto, como ahora veréis, que puede ser una operación de pintura de un producto. Voy a poder entender cómo funciona, voy a poder definir las diferentes trayectorias que si tengo un robot integrado en ese proceso va a tener que establecer. Voy a poder reducir finalmente pues, esos tiempos de puesta en marcha porque ya tengo programas dentro de librerías
donde están definidos esos procesos y donde incluso se va a traducir automáticamente lo que yo estoy diseñando en mi producto y cómo estoy definiendo ese proceso en un lenguaje que un robot físico va a poder implementar, ¿no? Al final, esto nos permite pues, tener todo ese testeo, esa validación de cómo funcionan las líneas de producción o las diferentes celdas de producción de nuestra compañía. Entonces, para ilustraros esto, a continuación hay un pequeño vídeo. Perdonad, voy a bajar un poquito el sonido. Vale. Entonces, así os voy comentando que en este caso lo que vamos a ver es el proceso de pintura de un coche, ¿no? Aquí veis identificada la carrocería y lo que estaríamos haciendo sería definir la ruta que va a seguir los diferentes robots, ¿no? En esta ruta vamos a darle un nombre, vamos a definir cuáles son esos parámetros, vamos a poder generar ese proceso. Con esos parámetros que pueden ser pues, el tipo de pintura, el tipo de robot, la velocidad con la que yo hago la operación, voy a poder simular todo ese proceso y voy a poder, pues a posteriori, optimizarlo, ¿no? Entonces aquí estamos viendo que usando el Process Simulate de Tecnomatics, pues podemos generar esa representación virtual del proceso, ¿vale? Aquí lo que está viendo es las diferentes rutas o los diferentes caminos que va a seguir el robot y podemos ver pues, que una vez que está perfectamente definido, va a decidir qué tipo de análisis o qué simulación va a hacer, ¿no? Entonces, en este caso, pues ejecuta el análisis, le indica qué tipo de análisis quiere hacer. En este caso, bueno, veremos cómo empieza a refinar esos resultados y una vez que está listo, puede ejecutar esa reproducción, ¿no? Entonces, fijaros que ahora la máquina definirá esas trayectorias que se han definido. ¿Vale? Entonces, finalmente, haciendo y ampliando esa zona, podemos ver los diferentes espesores que se han generado. Con una escala de colores podemos pinchar en esas áreas e identificar pues, cómo de espesa es la capa de pintura que ha quedado y detectando pues, posibles ineficiencias de ese proceso, detectando zonas que tengan que ser retrabajadas o que haya que mejorar, ¿no? Y esto simplemente pues, sería un ejemplo de un proceso de fabricación, ¿no? Usando estas herramientas que Siemens nos pone a nuestra disposición. ¿Vale? Entonces, bueno, un simple ejemplo de lo que estaríamos pudiendo hacer a la hora de simular esos procesos. Esto puede ser un proceso de fabricación de mecanizado, puede ser cualquier otro tipo de proceso que podamos tener en nuestra planta, ¿no? El siguiente punto, y que también es muy importante, es que si nosotros tenemos interacción de robots con operarios o simplemente con ciertas máquinas, ¿no? Tenemos que hacer una evaluación de la ergonomía de esos procesos para asegurarnos de que no estamos generando en el proceso de fabricación ningún riesgo para la salud de nuestros trabajadores o incluso que no estamos generando un proceso que va a producir una colisión entre diferentes máquinas, pues ya sea porque esos robots hagan una operación simultánea y choquen, ¿no? Con esto podremos analizar esos factores humanos, la ergonomía y esas situaciones complejas simulando de manera completa el proceso. Y además, pues eso, asegurándonos que cumplimos con toda la normativa de seguridad y salud dentro de nuestra compañía. Para esto, también tengo preparado un vídeo donde veremos otro ejemplo de cómo al final una pequeña operación de montaje pues la podemos llegar a simular anticipándonos a diferentes parámetros, como ahora veréis, a la fatiga que puede sufrir el empleado, a una serie
de metodologías y de técnicas que nos van a permitir, pues, de nuevo, mejorar y agilizar ese proceso productivo. Entonces, sin más, pongo este nuevo vídeo donde vemos, en este caso, a una operaria, ¿no?, que está cogiendo un componente que forma parte de un subconjunto más complejo y donde vemos cómo está simulada la operación de montaje de esa pieza dentro de ese conjunto general. Entonces, esta pequeña simulación la podemos definir, podemos ver cómo hacemos esa pequeña simulación, podemos definir qué herramientas de análisis queremos aplicar, pues en este caso va a realizar un análisis de fatiga del operario, viendo qué esfuerzos tiene que aguantar en ese proceso, y va a aplicar otro método que se denomina RULA en sus siglas en inglés. Ahí aparecerá marcado, ¿no?, en ese pequeño cuadro de texto que aparece encima de la operaria, que es una evaluación rápida de las extremidades, ¿no?, de cómo está haciendo esa actividad, por ejemplo, ¿vale? Entonces, una vez que tenemos ese análisis hecho, vamos a poder identificar en una serie de reportes, de nuevo con esta herramienta de Technomatics, de Process Simulate, donde nos va a decir, oye, el punto que más sufre, ¿no?, en el proceso, pues es en determinada acción. Vamos a poder definir ese proceso e incluso, pues, poder evaluar si va a necesitar alguna ayuda de algún tipo de grúa, de alguna herramienta o utillaje que le ayude a cambiar esa posición de montaje o a mejorar ese proceso, ¿no? También tendremos herramientas y funcionalidades que nos permiten ver cuál es esa envoltura, ¿no?, que tiene o que habría que asegurar alrededor de esta persona, ¿no?, para que no haya ninguna interferencia con otra máquina, con otro posible factor dentro de mi proceso productivo. Y por último, también, pues, podemos aplicar análisis de qué tipo de postura o de visión tiene en relación a esa operación que está haciendo, para ver si tiene alguna dificultad a la hora de manipular ciertos componentes, con lo que puedan hacer que el proceso no se pueda llevar a cabo, ¿vale? Entonces, todo esto se va a poder evaluar, se va a poder analizar y vamos a poder, de nuevo, refinar ese proceso y mejorar el proceso desde el punto de vista ergonómico, ¿vale? Entonces, hasta aquí este otro vídeo donde, bueno, vemos otro de los conceptos importantes a la hora de simular o de digitalizar nuestros procesos, ¿no? Como ya hemos visto, se puede definir ese proceso como tal, pero hay ciertos factores que hay que tener en cuenta, como puede ser en este caso el factor humano. Y por último, dentro de este gemelo digital de proceso, otro rasgo importante y otra característica que podemos llegar a desarrollar, que tiene también una complejidad bastante importante y en base también a cómo son nuestras operaciones en relación a esos procesos que hemos definido, cómo se interrelacionan unos con otros, es decir, cómo paso, pues, por ejemplo, de esa operación de pintura a esa operación en la que veíamos cómo montaba un componente concreto, ¿vale? Pues todas esas interacciones se pueden simular también con una herramienta de Technomatics, de Siemens, que es Technomatics Plant Simulate. Entonces, Plant Simulation. Entonces, esa herramienta nos va a permitir, de nuevo, ver esas interacciones, ver incluso los recursos que necesitan cada una de esas operaciones y optimizarlos, ¿vale? Voy a poder ver cómo es el flujo desde el almacén o incluso desde que entra un material en mi fábrica y cómo, pues, voy optimizando y voy evitando, pues, que se realicen cuellos de botella, que tengamos falta de material en algún momento, porque voy a poder predecir perfectamente y tomar decisiones correctas a la hora de definir esa interacción, ¿no?, ese proceso completo de la producción, ¿vale? Esto al final como he dicho, ¿no?, nos permite tomar decisiones correctas minimizando esos riesgos, ya no solo esos de ergonomía que he podido analizar puntualmente, sino cualquier otra interacción que
que pueda existir en mi fábrica. Me va a permitir dimensionar y modificar de una forma más ágil el layout, la distribución de la planta de producción, sin tener que meternos en una obra real, ¿no? En la que luego a posteriori nos demos cuenta de que una máquina no tiene el espacio suficiente para operar o esa interacción con los operarios pues no es del todo completa, ¿no? Y por último, pues esto nos va a permitir cambiar lógicas de una forma muy ágil de todos esos procesos productivos. Y si nosotros hemos identificado una serie de indicadores de esa línea de producción o de mi planta, voy a poder incluso llevar la trazabilidad con esa simulación, ¿no? Ver y anticiparme a esos resultados que pueda obtener. Entonces, para esto hay otro vídeo que os voy a mostrar en el que simplemente, bueno, bajo de nuevo un poco el sonido, vais a ver un caso de una simulación de una planta. Desde, en este caso, desde la entrega de material, donde vemos que aquí se vería esa fábrica 51, se vería cómo es la distribución completa y empezamos a ver y a analizar cómo las diferentes operaciones o diferentes actividades pues se van realizando. En este caso, pues cómo llega un camión con ese material que luego vemos que va a aparecer en una serie de cintas transportadoras y a través de unos robots pues van a ir generando esa distribución. Vamos a ver y vamos a ser capaces de identificar cuántos materiales tengo en cada posición e incluso cuántos han pasado por esa operación. Vamos a ver que podemos integrar esos módulos de las diferentes operaciones y vamos a ser capaces de nuevo de ver cómo la interacción con las personas que veis que se van desplazando y van yendo a unos puestos de fabricación y a otros, pues se realizan, pues en este caso con total seguridad, ¿no? Vemos ahí esas áreas delimitadas con unas franjas rojas y blancas que nos delimitan pues esa zona donde se concretan esos procesos. Vamos a ver cómo se realiza una carga incluso de diferentes vehículos autónomos, ¿no? A esos AGVs, donde cuando ya mi producto ha sido procesado, pues simplemente lo voy desplazando ya sea al almacén o a otros puntos de fabricación de la factoría y finalmente pues vemos cómo incluso puedo simular la estación de dónde se cargan esos AGVs teniendo el conteo de cuántos están en operación de carga, cuántos están o cuánto tiempo se está tardando en llegar a determinados puntos. Vemos esa simulación completa del proceso de fabricación, ¿no? de toda la logística, todo lo que abarca alrededor de mi producto. Entonces, bueno, finalmente aquí vemos cómo hay también un almacén con cierta automatización. Yo puedo simular toda esa gestión de materiales, todo ese embarque de materiales ya terminados y paletizados y puedo saber en todo momento, pues en esta simulación, cómo se ha establecido, si ha habido algún problema, si podemos hacer alguna operación predictiva, ¿no? De cara a mejorar la eficiencia. Entonces, bueno, esto sería un ejemplo de cómo podemos llegar a definir al 100% todas esas interacciones de procesos individuales donde ese producto virtual tiene presencia y va sufriendo una serie de transformaciones y tenemos al final pues todo perfectamente identificado. ¿Vale? Entonces, este concepto que os he introducido es a grandes rasgos lo que define ese proceso o ese gemelo digital de proceso. Pero también tenemos que entender que esto tiene la finalidad de poder llegar en un momento determinado a pasar de ese gemelo digital a ese mundo real, ¿vale? Aquí es donde ubicaríamos esa frontera entre lo virtual y lo real, donde ya tengo un producto virtual validado que ha especificado mis procesos, que también he validado y he mejorado y he optimizado y ahora lo que tenemos que hacer es ponerlo en marcha, ¿no? Empezar esa línea de producción, empezar la fabricación. Y en este punto es donde el concepto de Virtual Commissioning
aparece, ¿vale? Ese virtual commissioning es esa puesta en marcha que, de nuevo, gracias a esa virtualización de mi producto y de mis procesos, podemos automatizar, podemos simplificar. No tengo que empezar a definir los programas de los robots, como ya he dicho, o las diferentes operaciones, porque ya las he identificado. Esos trazados de los AGVs los puedo, como los he definido virtualmente, los puedo convertir de algún modo en un programa real o en una planificación real, y ya puedo anticiparme a ese proceso real, ¿no? Y a cómo va a tener esa forma. A esto básicamente es a lo que denominamos pues esa ejecución, ¿no? de una forma eficiente y segura de mis procesos, permitiéndonos pues esa posibilidad de automatizar esos productos. Entonces, en cuanto a este concepto, lo que quiero es que veáis que en una metodología, digamos, más tradicional, donde tengo unas fases dentro del desarrollo de mi diseño y de mi producto, y donde en determinado punto pongo en marcha esa fabricación real y se produce esa manufactura, ¿no? de determinados productos, pues lo que tenemos es un tiempo de puesta en marcha, del tiempo de llegada a ese mercado de un determinado producto, pues de una forma lineal, por así decirlo, ¿no? Un tiempo en marcha que aquí lo veríamos en una escala temporal, y que gracias a estas herramientas y a esa ingeniería multidisciplinar, donde yo no solo he empezado a trabajar mi producto de una manera digital, sino que he empezado a automatizar esos procesos de fabricación, porque las propias herramientas de Siemens nos lo permiten, tener ese lenguaje de robot y esa conexión con ese mundo virtual y el real, pues de una forma más ágil, nos va a permitir solapar esas fases del diseño, de la ingeniería, donde hay una comunicación y hay una colaboración entre las diferentes áreas de la empresa o departamentos, y reduciendo ese tiempo de puesta en marcha, ese tiempo de puesta en mercado, ¿no? de un producto. Esto ahí es donde aparece marcado en amarillo, sería ese virtual commissioning, ¿no? Donde yo ya tengo simulado ese producto, y ese desarrollo va a ser más ágil, y la puesta en marcha se va a poder reducir, pues dependiendo de cada caso, de una forma bastante importante, ¿no? ¿Y esto qué nos lleva? Pues a ver, y ahora a hacer un resumen un poco de lo que hemos visto, donde ese virtual commissioning podría abarcar todos estos puntos. Ya hemos visto simulación de plantas, simulación de procesos, el diseño de productos se introdujo muy brevemente, la simulación del producto también en esa parte de gemelo digital de producto, y ahora lo que vamos a hablar también muy brevemente es de la simulación de esos entornos, de la simulación del PLC, que entraría dentro de este gemelo digital de procesos, ¿vale? Simulación de entorno, donde podemos nosotros definir esos comportamientos y esos elementos externos a una simulación concreta, simulando comportamientos físicos o procesos físicos que nosotros sepamos que se van a producir, ¿no? Podremos verlo en una pantalla, verlo simulado, una representación 2D, y poder analizar ese entorno donde nuestro proceso va a tener lugar. Voy a poder simular esos controladores y los paneles de monitorización o las interfaces que va a tener cada una de esas partes de mis procesos, y voy a poder tener incluso posibilidad de conectarlo pues, con otros sistemas, ¿no? Con otras herramientas a través de una app. Esto nos permitiría, pues de nuevo, testear ese proceso, de que está programado esa máquina, y validarlo, ¿no? Y llegar a la construcción de nuevo, recordando ese concepto de gemelo digital, de gemelo de proceso, en el que hay un mundo virtual y un mundo real, ¿no? Tendremos ese mundo real donde hay físicamente una determinada máquina, donde tiene unos sensores y unos actuadores, y para yo poder estimar y poner en marcha de manera efectiva mi proceso, pues tengo que haber realizado esa simulación, ¿no? de manera anticipada. Entonces, a través de pues, una simulación de un PLC, una simulación de un resultado en una interfaz,
puedo llegar a conocer perfectamente todos esos procesos, ¿no? Esto digamos que sería como llegar un poco a un detalle más amplio de lo que estaríamos analizando en este gemelo digital de proceso, ¿vale? Esto digamos que complementaría un poco esos vídeos que hemos visto donde entramos al detalle de la simulación de un determinado proceso concreto de fabricación, ¿no? Y con o ese entorno en el que tiene que actuar, ¿vale? Y nada, digamos que con esto lo que tendríamos de nuevo es, entendiendo que mi proceso virtual se ha definido y viendo cómo se ha podido automatizar y cómo se ha convertido en un proceso real, vamos a poder hacer esa validación de cómo es mi proceso real y si necesita que hagamos alguna modificación, que tengamos algún cambio, alguna acción a futuro, ¿no? Nos va a permitir esa validación de cómo de bien lo estoy haciendo, ¿no? Cómo de bien estoy definiendo esos parámetros virtuales para acercarnos cada vez más a esa puesta en marcha más eficiente, para acercarnos a que nuestros procesos virtuales o nuestra metodología de trabajo alrededor de ella, pues sea más eficiente, ¿no? Y nos permita seguir mejorando continuamente. Vale. Y una vez que llegamos a este estado, ¿no? Donde mi plataforma de colaboración tiene desarrollados estos puntos, solo queda hablar de manera introductoria del gemelo digital de rendimiento, que es el que ya realmente pone en lugar a un producto real, a un proceso real, y esa evaluación conjunta de cómo se están comportando esos procesos reales y cómo o qué tipo de problemas surgen en el producto, ya sean de calidad, de diseño, cualquier tipo de situación, ¿no? Que se da en la realidad, evaluar y conectar ese gemelo digital con mi proceso real es lo que define el gemelo digital de rendimiento. Si yo he definido mi producto con unas características, y pongamos un ejemplo muy simple, que es que pesa en mi modelo tridimensional o 3D, representa o tiene un peso determinado, pues yo puedo ir a mi producto real, simplemente pesarlo y ver si realmente estoy produciendo lo que yo he definido, ¿no? Con ese análisis de rendimiento, de ver cómo este procedimiento que hemos seguido, este concepto de gemelo digital, se ha llegado a ejecutar, pues puedo decir, uy, es verdad que en alguna de las operaciones quizá he quitado más material del que debiera y mi producto real pesa menos de lo que debería, por ejemplo. O no he llegado a conseguir esos indicadores o esos objetivos que mis procesos reales o mi producto real tenía que tener. Esa evaluación del rendimiento es lo que, digamos, sería ese tercer gemelo digital. Y puede estar más o menos conectado a ese mundo virtual porque lo tenga sensorizado, porque tenga ese concepto de IoT, ¿no? Introducido en todo ese mundo real. Pues digamos que serían esos tipos, ¿no? De conectividad que podríamos llegar a tener. Entonces, bueno, simplemente para que tengáis esa visión global de cómo un proceso real entrega ese producto real o lo llega a materializar, ¿no? Y aquí, por último, pues haría una recapitulación de este concepto, ¿no? De gemelo digital y qué es lo que nos permite. Como veis, siempre hemos hablado de una retrospectiva, ¿no? De empezar el producto virtual y ver cuando ya tengo definido ese proceso virtual, pues ver si eso se ha cumplido. Mi proceso real, validarlo respecto a mi proceso virtual y mi producto real, ver cómo se ha llegado a cumplir ese objetivo, ¿no? O esos indicadores que yo quería trazar. Por lo tanto, el gemelo digital nos permite ver cómo se está desempeñando cada una de esas actividades, volver atrás y refinarlas. Y esto es lo que pues llamaríamos una mejora continua. Al final vemos un ciclo cerrado donde continuamente voy a poder estar mejorando mis procesos, mis productos y esa virtualización de ellos para ir consiguiendo una mejora a futuro, ¿no? Y ser más eficiente, cumplir con esos hitos o esos objetivos que tengamos a nivel de negocio. ¿Vale? Entonces, esto es importante, ¿no? Esta última visión, que entendáis cada una de las partes
y que veáis cómo todo esto pues forma esa metodología de trabajo, más allá de que usemos Process Simulate, Plan Simulation, alguna herramienta de diseño CAD, de análisis de elementos finitos o cualquier tipo de herramienta, pues entraría dentro de este sistema. ¿Y cómo definimos esa plataforma de colaboración? Pues es donde entra ese siguiente concepto que os voy a introducir muy brevemente, ¿no? Donde estaríamos hablando de la gestión del ciclo de vida de mi producto, ¿vale? Desde que empezamos con esa definición hasta que terminamos con un producto real, con el mantenimiento o las diferentes operaciones que pueda tener. Y para esto, pues simplemente introduciros qué es ese gestor del ciclo de vida del producto, que es un sistema que, pues, como su propio nombre indica, gestiona la vida útil y el concepto digital de un producto determinado desde que empieza su idea hasta que termina, ¿no? Hasta que termina la vida de ese producto, abarcando el diseño, la fabricación e incluso la distribución y venta, pues gestionando los diferentes proveedores, clientes, etcétera, ¿no? Entonces, este sistema o esta plataforma que se puede llegar a construir va a gestionar de forma integral no solo el producto, sino sus procesos, ¿vale? Yo voy a poder tener documentado un determinado componente de un producto y cómo lo fabrico, o si por un caso es una pieza que es suministrada por tal cliente, yo puedo recoger tal proveedor, pero no, yo puedo recoger toda esa información en esta plataforma, que nos permite además conectar personas y con esos procesos, ¿no? En un hilo digital, ¿no? Una conversación, ya pueda ser cómo planteamos una mejora de uno de esos procesos, se va a establecer dentro de este sistema y va a poder tener pues todo identificado, ¿no? Y todo unido. Y al final, pues lo que va a hacer es unificar diferentes silos de información, silos funcionales de la compañía, diferentes áreas donde se produce cierto valor, yo voy a poder conectarlos entre ellos. ¿Y cómo lo hace? ¿O cuáles son las capacidades? Pues nos va a permitir rastrear y controlar todos los cambios, además de valorarlos, voy a poder tener un análisis previo a haber hecho ninguna de las acciones, ¿no? O implementar ninguna de las acciones, me va a permitir pues saber quiénes han tomado esas decisiones y en base a qué justificaciones, qué tipo de análisis, etc. Voy a poder establecer un único sistema de registro que además nos asegure pues, que la información está correctamente almacenada con los permisos que deba tener. Si, por ejemplo, dentro de mi compañía tengo información confidencial, pues permitir acceso a unas personas y no a otras. Todas esas interacciones entre personas y los procesos o productos que desarrollan o que ejecutan, pues van a poder estar conectados en un único sistema. Voy a poder evitar tener un Excel guardado en una carpeta local y en otra ubicación, pues que ese mismo Excel esté en otra versión que está desactualizada. Todo estará centralizado en esta plataforma, ¿no? Esa representación de mi proceso o esa representación de mi producto, voy a saber en qué estado está, quién ha participado en el proceso de definición, quiénes han aprobado ciertos cambios o quienes han definido que eso está listo pues para ser el input del siguiente paso, ¿no? Dentro de esa metodología de gemelo digital. Me va a permitir, pues como ya habíamos visto, ¿no? Reducir los tiempos de introducción de nuevos productos porque ya tengo librerías de procesos, ya tengo librerías de productos, ya tengo un histórico de qué es lo que he hecho, cómo lo he hecho y me va a permitir mejorar eso. Y por último, pues optimizarlo, ¿no? Toda esa información, pero también las relaciones y la cooperación entre diferentes departamentos. Si estamos pensando en una compañía pues con también diferentes localizaciones, voy a poder tener todas ellas conectadas a esta misma plataforma y a esa misma fuente de verdad, ¿no? Por así decirlo, donde mi producto está perfectamente definido y evito tener que ir o preguntar a tal persona que me envíe un documento para enterarme de qué es lo que se ha hecho y cómo se ha hecho, ¿no? Y bueno, ver o enseñaros que esta plataforma no es un sistema aislado, no es una plataforma aislada, sino que se va a poder integrar
con toda la información o ese gestor de documentación de mi producto. Se va a poder conectar con un ERP, que es el sistema que gestiona esos recursos, ¿no? Que esas operaciones internas de la empresa, ya sean en recursos humanos, la producción o la distribución de esos recursos, ¿no? Voy a poder integrar también un sistema de ejecución de la fabricación, que es bastante relevante en el tema que hemos tratado hoy, ¿no? Esa definición de procesos, pues aquí va a poder, con uno de estos sistemas, voy a poder entender cómo se transforman las materias primas, cómo van por todos esos procesos. Y el PLM va a poder conectarse a él y va a poder integrar esa información dentro de toda esa plataforma, ¿no? Que estamos hablando. Vamos a poder gestionar incluso o conectar con un CRM que gestiona las relaciones con nuestros clientes o incluso con una cadena de suministro, ¿no? Un gestor de cadena de suministro, donde vemos todo ese almacenaje, de la distribución de los productos de un determinado negocio. Entonces, por último, pues simplemente mostraros que la plataforma se queda de una forma, como veis aquí, ¿no? Construida, ¿no? O establecida, donde desde el suministro, el diseño y simulación, la definición de esos procesos de ensamblado, donde puede activar o participar unos robots, una serie de robots, pues digamos que queda todo integrado. Ese diseño de planta, el layout, indicadores de calidad, toda la planificación de esa producción va a poder estar integrada en este ecosistema, ¿no? En esta plataforma PLM. Y nada, justo antes de que demos paso a las preguntas, pues simplemente introduciros unos casos de éxito, ¿no? Donde dos compañías, en este caso una que fabrica piezas mecatrónicas, emplea estas soluciones de Siemens para cumplir con esos desafíos, ¿no? que le planteaba su negocio. Entregar piezas y ensamblajes complejos, desarrollar las herramientas y también las plantas para la producción de esas piezas y reducir finalmente pues, el tiempo de comercialización, optimizar cómo era su cadena de producción, ¿no? ¿Y cómo lo hizo? Pues implementando Tecnomatics para esa simulación de procesos y usando Teamcenter, que es esta plataforma PLM, para mejorar y empoderar esos diferentes equipos de ingeniería, ¿no? Esa ingeniería que hemos hablado de forma colaborativa y digamos que trabaja de una forma en paralelo, ¿no? Reduciendo ese tiempo de puesta en marcha. ¿Con qué resultados? Pues mejora de la capacidad de fabricación, la calidad de sus productos, en este caso pues esos moldes y esas matrices, y la optimización pues, de sus propios procesos de fabricación. Y obviamente, pues gracias a esta plataforma PLM, pues consiguen mejorar la colaboración entre ellos, evitando pues, ineficiencias, ¿no? De tener que esperar a que alguien envíe un documento o que tenga lista cierta representación, ¿no? De un modelo, porque la puedes ir viendo cómo evoluciona, puedes ir anticipándote a todas esas situaciones, ¿no? Y en este caso, pues otra empresa en la que bueno, también tenía un desafío de reducir tiempos de fabricación, mejorar o eliminar esos riesgos de calidad de sus productos y luego asegurarse de que los datos tuviesen una seguridad, ¿no? Y una calidad suficiente. Pues como lo consiguieron, simplemente, de nuevo, implementando esa tecnología PLM para que la gestión de sus datos y de sus procesos de fabricación estuviese centralizada, para que contasen con una biblioteca de recursos de fabricación, ¿no? Para las diferentes herramientas de corte o de las diferentes operaciones que tenían. Consiguiendo, pues al final, esa optimización de flujos de información, unificación de procesos y flujos de trabajo, siendo estos pues previamente validados y verificados, y mejora de la estabilidad, ¿no? De esos procesos, pues viendo en qué puntos han podido fallar, en cuáles no, y haciéndolos más óptimos, ¿no? Y esto al final te lleva a una disminución de tiempos de fabricación. Vale, entonces, bueno, hasta aquí es un poco lo que os quería contar. Tenemos todavía unos 10 minutos para que, bueno, con libertad planteéis
cuestiones, si las tenéis, si tenéis algún punto que no os haya podido quedar muy claro dentro de toda la información que os he dado y que, bueno, sé que ha sido un concepto que he intentado explicar a grandes rasgos. Hay mucha profundidad dentro de todo este gemelo digital, hay muchas herramientas que se pueden integrar, ya sea de diseño, mecánico, eléctrico, un montón de situaciones diferentes, pero centrándonos hoy en la parte de los procesos, podemos ver, ¿no?, que tenemos unas herramientas que en este caso, bueno, Siemens nos pone a nuestra disposición, como es el Plant Simulate y el Process Simulation, que nos permite entender cómo son esas interacciones previamente a tener eso en el mundo real, ¿no? Nos permite anticiparnos a esa definición y con esto, pues, encontrar la forma más eficiente para que nuestra compañía, pues, obtenga o cumpla con esos objetivos de negocio que se haya podido plantear. Así que nada, lo que queráis preguntar, adelante. No sé si hay alguna pregunta. Sí, a ver, aquí estoy viendo una. ¿Qué nivel de integración existen entre las distintas soluciones y gemelos digitales de Siemens? Bueno, digamos que nosotros podemos definir esa plataforma colaborativa del PLM, ¿no?, donde de algún modo centralicemos o integremos, ¿no?, que es un poco la pregunta, toda esa información generada, pues en este caso puede ser por un NX, donde estoy generando mi producto virtual, donde lo estoy modelando. Tendría SimCenter para poder hacer simulaciones de ese producto en concreto y cómo se comporta, y luego, como hemos visto, el Process Simulation y el Plant Simulate nos permite integrar de nuevo también el modelo 3D, importarlo en esas herramientas, vamos, conectarlo, ¿no?, con esas herramientas y empezar a construir el proceso completo. Entonces, esa integración en lo que a las ofertas o la oferta que Siemens facilita, pues es bastante completa y digamos que evitas tener que hacer integraciones raras o alguna customización, ¿no? Es digamos, lo más recomendable. Ahora bien, Teamcenter, por ejemplo, también te permite conectar con herramientas de diseño de otros proveedores, pero esto, el poder conectarlo con Teamcenter, pues si por ejemplo no usas una herramienta de diseño de Siemens, tú al tenerlo integrado puedes luego introducirlo en lo que sería el Plant Simulate, o sea, independientemente de cuál sea la fuente de esa virtualización de producto. Al final hay una serie de casos, ¿no?, o de una casuística que se puede dar y digamos que con estas herramientas puedes cubrir un abanico muy amplio y tener esa integración de una forma bastante completa, ¿no? Vale, a ver, te lanzo otra. El concepto de PLM e ingeniería colaborativa no es nuevo. Quizás lo más reciente es el Virtual.com y su integración dentro del gemelo digital. ¿Tenéis alguna experiencia o caso de éxito en la implantación real del Virtual Commissioning? Bueno, en concreto, digamos que yo ahí no he participado en esos proyectos de forma directa, ¿vale? Pero sí que tenemos, digamos, alguna experiencia, pues ya en colaboración de esa puesta en marcha, ¿no?, con diferentes programas de simulación con robots, de esa puesta en marcha, ¿no? Ahí sí que Avantec, digamos, que ha podido participar con algunos clientes en este aspecto. Y ese vídeo que os he mostrado, pues es simplemente una representación de una actividad que se realizó, ¿no?, de forma conjunta. Entonces, bueno, digamos que no es solo un concepto, sino que, como dices, hay algunos que se han introducido que no son nuevos, pero que en estos que son más novedosos ya se está trabajando, ya se ha trabajado y cada día pues se plantearán oportunidades nuevas, ¿no?, para poder ver cómo Avantec es capaz de
de cubrir todas esas situaciones, ¿no? Y de al menos pues con esa colaboración que tenemos también con Siemens llegar a asegurar ese éxito en el uso o implementación de esta tecnología. Vale. A ver si alguien más se anima. Sí, vamos, yo por mi parte animaros y si no, obviamente aquí, y por eso hemos parado en esta slide, ¿no? Tenéis ahí el contacto de Avantec, tenéis la posibilidad de escribirnos más adelante, de plantearnos estas cuestiones y de ver, bueno, pues si en algún futuro pues podemos llegar a ayudaros en esta transformación, ¿no? Este proceso que puede suponer el hablar de un gemelo digital de una forma tan amplia e integrada dentro de vuestras compañías como hemos planteado hoy, ¿no? Así que, bueno, por eso a vuestra disposición quedamos. Vale, pues por lo que estoy viendo no hay más preguntas. No obstante, os vamos a enviar la grabación del webinar para que lo podáis volver a ver y para que nos podáis preguntar cualquier cuestión que se os haya quedado pendiente. Y nada, pues muchísimas gracias a todos por participar. Pablo, muchísimas gracias a ti también y nos vemos en el siguiente. Eso ¿Vale? es. Muchas gracias a Muchísimas gracias todos. a todos. Buen día, hasta luego. Adiós.